Pues vamos a ver cómo andamos aquí y vamos a dar principio a este gran trueque del día de hoy. Vamos a tener una presentación tremenda con una persona, el licenciado Salvador Béjar Lavalle, que fue y es negociador del Tratado de Libre Comercio. Vamos a tener un trueque de los mecanismos de respuesta rápida en materia laboral. Creo que está poniendo de moda nuevamente, Salvador. Digo, Sí, nos están ahorita con estas cuestiones de laborales y de energéticos y no sé qué tanto, que yo creo que nos están presionando un poquito con el TLC o el Telecán o el TEMEC o como le llamaremos ahorita. Pues así es es, está muy de moda. un placer y un gusto saludarte. Permíteme hacer una presentación, Isaí, por favor, ¿me permites? Gracias. Licenciado Salvador Béjar Lavalle es experto en Derecho Internacional y Asuntos de Comercio Exterior. Actualmente es director jurídico de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y consejero jurídico en la Vicepresidencia de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario. Interesante. Previo a su exposición, a su posición actual, fungió como general para América del Norte en la Secretaría de Economía y jefe de negociador adjunto en las negociaciones del Tratado con México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Muy interesante y todo esto, pues una personalidad impresionante. Regresó a México después de 15 años de servicio como consultor jurídico de comercio internacional en la Embajada de México en Washington. Anteriormente, fue consultor jurídico para la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales internacionales, todo un experto en negociaciones. Un abogado entrenado en México, su educación profesional comenzó en México cuando estudió Derecho en la Universidad Latinoamericana, con posgrado en Derecho Corporativo en la Universidad Iberoamericana. Estudios adicionales sobre el sistema jurídico estadounidense en la Universidad de Georgetown. Entre lo más importante, los temas más importantes en lo que se ha enfocado están los de política y estrategia comercial, solución de controversias, propiedad intelectual, compras de gobierno, las investigaciones antidumping y por subsidios, entre otros. Además, representó a México en los mecanismos de solución de controversias inversionista México, estados conforme al capítulo 11 del Telecán y otros acuerdos bilaterales de inversión en México, así como litigios de un estado a otro en el marco del Telecán y la OMC. Profesor en el diplomado Guillermo Aguilar Álvarez en negociaciones comerciales internacionales del Colegio de México y conferencista en foros nacionales e internacionales. Un currículum impresionante y pues un orador de lujo, y tenemos nuestro, nuestro trueque del día de hoy. Vamos a ver los mecanismos de respuesta rápida en materia laboral. A ver qué nos platicas. Yo creo que va a ser un tema muy interesante y vamos a ver qué preguntas tenemos, porque con esto de que traemos ahorita Canadá y Estados Unidos encima, yo creo que por ahí hay que ver qué respuestas podemos dar y todo. Así es. Licenciado, cedemos el micrófono y es todo tuyo el foro. No, te agradezco muchísimo. Antes de comenzar con la presentación, pues sí, como bien mencionas, hay un tema de boga, de haberlo anticipado, tal vez hubiera sido más ilustrativo, pero eso me da oportunidad de regresar pronto con otro trueque Claro, aquí con ustedes. claro, yo creo que sí, ya que se adentra un poquito más en el tema y nos empiecen a cuestionar más a fondo, más fuerte todo esto. Exactamente. Entonces, la verdad es que, pues muy agradecido, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Déjame subir a la pantalla, compartirles un poco de lo que tenemos. Y como de costumbre, la verdad es que me gusta, siempre me gusta regresarme un poco a los antecedentes, Claro, porque creo que es la base para ver el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, nada, si me confirman que ahí ya la puedan todo ver. tuyo, ya está la pantalla completa, gracias. Perfecto. Entonces, pues básicamente,
Me gustaría irme a los antecedentes de dónde viene un mecanismo laboral de respuesta rápida. Yo creo que sí tenemos que regresarnos hasta el 47. O sea, los mecanismos en materia comercial inician en el 47 con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el famoso GATT, que bueno, lo hemos visto y ahí en el seminario, en el diplomado que tenemos de TLC Magazine y de Trade and Law and Customs, pues ahí está parte de esta historia, ¿no? Entonces, de GATT de 47 nos vamos a dos mecanismos principales. O sea, 93, los 90 estamos negociando dos acuerdos. El acuerdo de la Ronda Uruguay, que es multipartito, participan pues, un buen número de países, y el Telecan, que pues, en su momento era nada más Estados Unidos y Canadá en sus orígenes. Luego México entra en el 92 en la negociación y queda un acuerdo trilateral. Y hoy por hoy, el mecanismo de solución de controversias de la OMC pues es incuestionable, pues ha funcionado como tenía que funcionar, tiene una adolescencia. Yo creo que aquí es importante reconocer que la estructura de la OMC no previó el problema que hoy tienen de que no hay miembros nombrados y confirmados para el órgano de apelación de la OMC. Y eso le genera un impasse al mecanismo multilateral. Lo que hicieron los países un poco para tratar de solventarlo fue crear este acuerdo provisional de arbitraje de apelación multipartito, y que es el que ha permitido avanzar un poco en las disputas. Por el otro lado, en la vertiente del Telecan, pues México acordó un mecanismo de solución de controversias trilateral que puede resolver disputas entre 2 o 3 partes del tratado. Y bueno, posteriormente pues llegó el TEMEC a consolidar, digamos, este tipo de mecanismos. Ahora, el mecanismo laboral no es nuevo, pero el tema laboral no lo es. Y el tema laboral se vio en los 90 cuando se inició la negociación del tratado. Cuando iniciamos el tratado, cuando cerramos la negociación del tratado en el 92, pues llegaron los demócratas con Clinton en la presidencia. Hubo un cambio de presidencia, obviamente, a finales del 92. Y Clinton nos dijo, pues, ¿sabes qué? Está muy bonito el tratado que negociaste con mi antecesor, que es republicano, pero pues yo tengo un Congreso demócrata y yo soy demócrata. Entonces, pues así el tratado como me lo presenta y como me lo heredaron, pues no pasa la prueba. Creo que esto es como un déjà vu de lo que estamos viviendo con sus diferencias. Y Clinton y el Congreso nos exigen a México y, bueno, pues obviamente a Canadá en su momento, firmar dos acuerdos de cooperación, uno en materia laboral y otro en materia ambiental, que son los famosos paralelos. Estos acuerdos no forman parte del Telecan. Esto es una gran diferencia, yo diría una diferencia fundamental del Telecan del 95, del 94 con el TEMEC de 2020. ¿Por qué? Porque estos dos acuerdos no forman parte del acuerdo original, son acuerdos independientes, a diferencia del TEMEC que sí los incorpora. Ahora un poquito nada más para entender la estructura del TLC y de estos dos otros acuerdos. Tienen una estructura muy similar. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecan, como siempre lo hemos conocido, tiene una comisión administradora, que es la Comisión de Libre Comercio, tiene un secretariado de Libre Comercio y tiene una sección nacional en cada país. El acuerdo ambiental tiene una estructura igual, un secretariado, un consejo de ministros, un secretariado y un mecanismo de consulta pública. Esto no lo tiene el Tratado de Libre Comercio. Y el acuerdo laboral, el paralelo laboral, tiene un esquema similar. Pues tiene el acuerdo, el consejo de ministros, laborales, obviamente, los secretarios de trabajo, un secretariado y las oficinas administrativas nacionales, que son las encargadas de administrar las peticiones o las consultas que llegan a dichas secciones o al tratado. Esto tampoco voy a entrar muy al fondo de esta lámina, simplemente, digo, si no, no vamos a acabar las 500 láminas que traigo, pero nada más para darles una idea.
¿por qué este mecanismo laboral de respuesta rápida cobra relevancia en el TEMEC, pero no estaba en el Telecan? Telecan tiene 3 mecanismos de solución de controversias previstos. O sea, capítulo 11, que es el inversionista Estado, capítulo 19, que era pues los famosos paneles de dumping y de subsidios, y las controversias Estado-Estado, las disputas entre estados, de estados soberanos. No me voy a enfocar a los primeros 2, porque la verdad es que no son materia, pero el tercero sí es relevante. El tercero, que es el capítulo 20 del Telecan, en aquel entonces el Telecan original, y utilizo un poco para ejemplificarles cómo funcionaba un mecanismo. Este es un caso práctico, es un caso real, en donde el Telecan, el primer caso que lleva México contra Estados Unidos en materia de comercio transfronterizo de servicios. México demanda a Estados Unidos en el 95, agotamos la primera instancia, que es la celebración de consultas, un poco lo que está sucediendo hoy en el caso de energía. O sea, van a reunir las partes, van a discutir si México está tomando una política congruente con el tratado o no. Aquí nosotros la llevamos con Estados Unidos. No tuvimos un resultado satisfactorio. 3 años después, 2 años y medio después, México le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Pues nuestros técnicos no lograron encontrar una solución, no encontraron entenderse. México cree que tiene la razón, ustedes creen que tienen la razón. Vámonos a la siguiente instancia. ¿Cuál es? Que nos reunamos como comisión administradora, como comisión de libre comercio, participan los secretarios, ahí ya es una instancia más política, aunque lleva todo el bagaje técnico, ¿no? Pero pues ya son los secretarios, ya son los jefes administradores los que se reúnen y lo tratan de resolver. Nosotros en este caso no lo logramos. En septiembre de 98 le dijimos a Estados Unidos, pues la verdad es que los ministros se reunieron, pero no lograron destrabar el tema. Pues, ¿qué crees? Vámonos a la instancia ya litigiosa, ¿no? Ya a la parte, ahora sí que a la demanda y contestación de demanda. Se integró el panel, caso curioso, ahorita vamos a entrar a ese detalle, pero caso curioso, logramos formar el panel arbitral. Nos llevó prácticamente de 98 a 2001 tener una decisión del panel. El panel le da la razón a México. Y a diferencia de la OMC, por eso me gustaba irme a los antecedentes, porque en la OMC no te puedes ir a la sanción inmediata. Tienes que ir a un proceso para imponer sanciones. Tienes que nombrar un árbitro que te diga si lo que estás pidiendo de sanciones es equivalente o te estás excediendo. En el caso del Telecan, no. En Telecan, nosotros teníamos ya una decisión del panel en 2001, pero políticamente no se evaluó viable sino hasta 2009 obligar a Estados Unidos a cumplir con esta medida. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba haciendo intentos, estábamos estableciendo un programa piloto para ver si los transportistas mexicanos podían prestar el mismo servicio. En fin, se montaron muchos escenarios y al final, pues ya, ante el incumplimiento de Estados Unidos, México impuso represalias en marzo de 2009. ¿Cómo las impusimos? Bueno, pues a través de lo que le llamamos, pues, un incremento, quitándole derechos o beneficios arancelarios a Estados Unidos, ¿no? Retirándole esas concesiones, en otras palabras, poniéndole aranceles a ciertos productos sensibles o de interés exportador de Estados Unidos, de tal manera que esa disrupción comercial provocara el apetito del legislativo y del ejecutivo de Estados Unidos de corregir o ponerse en orden y darle a México el acceso preferencial que teníamos negociado. Ante el incumplimiento de Estados Unidos persistente, pues México lo que hizo fue empezar a hacer carrusel, ahí como lo ven en el último eslabón. Carrusel significaba que pues, en cada 3 meses yo te iba a empezar a cambiar los productos y iba a generar una incertidumbre aún mayor de a quién le iba a tocar. Y eso provocaba precisamente que supiéramos
que supiéramos qué productos, que no supiéramos qué productos iban a estar afectados y que nosotros pudiéramos forzar aún más el cumplimiento por parte de Estados Unidos. Al final lo logramos, encontramos un arreglo con Estados Unidos, donde ya le daban el acceso al transporte transfronterizo de carga mexicano. De ahí, bueno, déjenme paso un poco a la parte laboral. Vamos a entrar un poquito ya en materia laboral. Habíamos hablado del ACLAN, y si voy muy rápido, por favor, me avisan y me regreso a la lámina 1, con mucho gusto. El ACLAN es ese paralelo laboral que prácticamente lo que nos pidieron los demócratas americanos fue que México no menoscabara los derechos laborales, que no violara la ley laboral mexicana, y además que la ley laboral mexicana contemplara ciertos principios básicos de protección al trabajador, al empleado, ¿no? Que el empleador no utilizara la ventaja competitiva de fuerza laboral, la explotación de trabajadores, trabajo forzoso, trabajo de menores, que violara la libertad sindical de los trabajadores, a cambio de ser más competitivo, de producir más y mejor, y tener una competencia, pudiéramos llamarle desleal vis-a-vis Estados Unidos o empresas americanas o empresas canadienses. Entonces, básicamente lo que nos dijo el paralelo laboral fue, pues, que México mejorara esas condiciones de trabajo. Es un acuerdo de cooperación, el propio título así lo dice, que no violentáramos nuestra legislación laboral y que fuéramos transparentes, ¿no? No que hubiera esos arreglos tras bambalinas que siempre nos estaban acusando. Ahora, ¿cuáles eran esos principios? Bueno, los 8 o 10 principios que vemos aquí, que están basados, todos estos principios, libertad de asociación, negociación colectiva, el derecho a la huelga, el trabajo forzoso, trabajo de menores, prohibición de trabajo de menores, por cierto, condiciones mínimas, pues, que es una jornada de trabajo limitada, un salario igual a, bueno, salario mínimo, un pago de tiempo, que no hubiera discriminación, todo este tema de género que hoy está y que está muy, muy boyante, ya se preveía desde esas fechas. Salario igual, el principio de salario igual por trabajo igual, seguridad social y pues obviamente el tema de jornaleros o trabajadores migratorios, ¿no? Todos estos principios estaban previstos desde el 94 con el propio ACLAN. Ahora, ¿a qué llegamos? Bueno, pues precisamente todos estos están consagrados en convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos son convenios fundamentales de la OIT, como el de trabajo forzoso, libertad sindical, derecho a la libertad, a la sindicación, a la negociación colectiva, igualdad de remuneración. Si se fijan, esto es podríamos decir que es una copia de los principios previstos, claro, porque cada uno de esos principios tutelados por el acuerdo laboral precisamente tenían una base en los convenios de la OIT. Ahora, ¿cómo funcionaba? O sea, este mecanismo que hablamos de solución de controversias no es nuevo. Al final del día, en el acuerdo laboral había un mecanismo no tan eficiente, no tan sofisticado, no tan complejo tal vez, pero sí lo existía. Y era básicamente, iniciaba con una consulta pública, una comunicación pública, perdón. Aquí, pues, había una persona, un grupo de personas, un sindicato, una organización internacional que presentaba una comunicación y decía, oye, pues yo sé que en este sector o en esta empresa hay un tema de discriminación, vamos a poner el ejemplo. Se acercaba la Oficina Administrativa Nacional que recibía la queja con la Oficina Nacional del demandado, digamos, y empezaba un proceso de consultas, revisábamos el expediente, veíamos si había, se citaba a la empresa, etcétera. Se llamaba la comisión revisaba el expediente y decía, oye, pues sí, ya hablamos con la empresa, no lo hay, sí lo hay.
y si era necesario se nombraba un experto, un grupo de expertos que lo podían revisar, y al final pues ya había un panel arbitral que podía, que resolvía si había una o no una violación a los principios fundamentales laborales. Aquí hay un ejemplo, siempre me gusta recordar este caso porque acusaban en uno de los tantos casos, además les pongo aquí, para que vayamos viendo el número de casos que se habían presentado. En uno de estos casos, por ahí del 98, a México lo acusan de que en la maquila, en el sector maquila, en el norte del país, en Tijuana, México estaba provocando una discriminación entre hombres y mujeres, porque estaba exigiendo una prueba de orina, y que eso, pues la prueba de orina, por definición, no solo busca enfermedad, sino también puede ser una evidencia plena de embarazo, y que pues si una mujer estuviera embarazada, no se le iba a dar la equidad en el empleo, en la igualdad en el trabajo. Nosotros, bueno, en ese caso me tocó trabajar a mí. Hicimos la investigación y logramos demostrar ante la comisión que en el sector maquila, número uno, había más mujeres que hombres, y número dos, que la prueba de orina no era un tema de discriminación, sino un tema de salud, de contratación, y que la discriminación no se daba porque se contrataban incluso mujeres en la maquila había un índice muy alto de contratación de mujeres. Entonces, ese caso quedó desvirtuado, pero es el tipo de acciones que hoy estamos viendo, donde se presentan reclamaciones, en algunos casos pudieran ser de reclamaciones frívolas, y que hay que atender y que hay que resolver. Aquí nada más esta gráfica es un indicativo del número de casos. Como verán, pues sí hubo algunos picos en 98, en 2005. Lo interesante es, aquí yo creo que vale la pena que recordemos, esto era una visión de los demócratas americanos preocupados porque México violara el ambiente de inversión en México en contra de los inversionistas extranjeros, que discrimináramos en materia laboral, que usáramos los mecanismos, o que no cumpliéramos con los mecanismos, la ley laboral o la ley ambiental, o sea, que México tuviera una tala inmoderada, que hubiera una sobrepesca, que explotáramos todos nuestros recursos para volvernos muy competitivos y desbancar a los americanos. Pero esta gráfica, y podemos ver la gráfica de los capítulos 19, que son los de dumping y subsidios, o los capítulos 20, que son los de Estado-Estado, o los 11, que son los inversionistas-Estado. Y podemos ver que no es una imposición que solo se aplique a México. O sea, como pueden ver en la gráfica, el azul es Estados Unidos, el verde es México, y el rojo es Canadá. Bueno, sorpresa. Canadá solo tuvo casos en 98, pero hubo casos de México, hubo varios casos en México, pero también hubo muchos casos contra Estados Unidos. Incluso en 2015 se le acusaba a Estados Unidos de casos en materia laboral. Entonces, ojo que este tipo de mecanismos y el tratado no está hecho para imponerle a México obligaciones, sino que los compromisos del tratado aplican para todos. Por eso es un acuerdo negociado, y por eso, ante la violación a una obligación o no cumplimiento de una obligación de cualquiera de las partes, está el recurso de solución de controversias. Y el mecanismo de solución de controversias aplica para todos, no nada más de norte a sur. Aquí, bueno, el formato se me descompuso un poco, pero ya entramos aquí al capítulo laboral del TEMEC. ¿Qué hizo el capítulo laboral del TEMEC? Consolida, yo les diría de entrada, consolida lo que teníamos acordado en 94 con el acuerdo paralelo laboral. Lo primero que ven ahí es, bueno, pues sí, asume cada una de las partes el cumplimiento de su legislación doméstica en materia laboral. Ya venía del 94, o sea, no es nuevo. La gran diferencia es que lo sujetamos, ya no es un acuerdo paralelo, ya incorporamos el acuerdo laboral a un capítulo del Tratado de Libre Comercio, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es a un acuerdo comercial, le incorporamos, le pegamos un capítulo laboral. ¿Qué significa? Que se vuelve sujeto del mecanismo de solución de controversias
en materia comercial. Ya no es un tema nada más laboral. Ya puedes imponer sanciones comerciales en contra de por una violación al tema laboral. Reconocemos los mismos principios de la ley de la Organización Internacional del Trabajo y, bueno, pues obviamente que no haya, se incorpora un anexo que le pide, que compromete a México a hacer ciertas modificaciones, lo que es la reforma laboral de esta administración. Esa la vamos a entrar un poquito más adelante a eso. Ahora bien, ¿en dónde estábamos al 30 de noviembre? Yo creo que esto es importante. Hay dos momentos en el TEMEC muy importantes. El primero es al cierre de la negociación del 30 de noviembre del 18, cuando se firma el primer tratado, cuando se firma realmente el tratado en Argentina. Y el segundo momento es en julio, bueno, diciembre del 19, pero vamos a entrar a eso un poquito más adelante. ¿Qué pasa al 30 de noviembre? ¿Cuál era la situación de los mecanismos de solución de controversias? La posición americana es que no querían un mecanismo de solución de controversias, los americanos querían generar esta incertidumbre en la inversión, en el ambiente de México, para que regresara toda la inversión a Estados Unidos, que todo el capital que se había ido, toda esa mano de obra que se había ido, toda esa producción que se había migrado a México, pudiera regresar. Y uno de los mecanismos que encontraban los americanos era, tú sabes que si no hay solución de controversias, pues ante esa incertidumbre, pues no van a irse a invertir a México. Luego Estados Unidos hizo una propuesta interesante que fue, interesante pero inaceptable para México, que fue, bueno, está bien, vamos a dejar el mecanismo de solución de controversias, Estado a Estado, pero va a estar sujeto a la revisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Dijimos, oye, pues si yo gano, pues tu corte jamás va a aceptar, ¿verdad? Entonces, pues tampoco sirve. México lo que dijo, bueno, ¿en dónde estaríamos? O sea, si no lo podemos mejorar, ¿cuál sería el mejor escenario posible? Pues el status quo. Entonces, prácticamente nos quedamos con un capítulo de solución de controversias que no era tan eficaz porque tenía un vicio de origen. El vicio de origen es que con uno de los dos países en la disputa que no eligiera un árbitro, automáticamente no podíamos tener el panel. Este caso que yo les presenté de transporte transfronterizo, precisamente fue exitoso porque logramos que los americanos nombraran un panelista, pero hubo muchas disputas que se quedaron en el tintero, que no pudieron progresar porque una de las dos partes no nombraba al árbitro, y con eso pues no había manera de continuar el proceso. Eso es en el 2018, cuando la administración Peña Nieto cierra la negociación y firman el tratado en Argentina. Ahora, en 2019, ya con la nueva administración, uno de los, podríamos decir, lo que logra la nueva administración es destrabar esa parte, es decir, eliminan ese candado que permitía, o ese obstáculo que permitía no tener un panel. Ese lo logran quitar. Pero a cambio, en el protocolo modificatorio que firma el negociador SEADE con su contraparte, acepta un mecanismo laboral de respuesta rápida. Y ahorita vamos a entrar a fondo a ese, bueno, no muy a fondo, pero vamos a entrar a revisarlo. ¿Cuáles son dos de los problemas que tiene el convenio modificatorio o el protocolo modificatorio? Uno es la presunción. Aquí, digo, para todos aquellos que somos juristas, un principio rector, un principio de oro, una regla máxima de oro es, tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Y aquí, precisamente, México acepta que un panel puede deducir que sí hay una afectación al comercio o a la inversión, excepto que la parte demandada demuestre lo contrario. O sea, nos endosan, no a México, pero al demandado le dejan la carga de la prueba, y la carga de la prueba es negativa. Entonces, probar lo negativo es imposible. Entonces, de entrada hay un problema
en el tratado, en el protocolo. El segundo, y esto es parte de lo que se modifica, es que elimina la reunión de la comisión. O sea, cuando vemos, esta es una idea de cómo funciona la etapa de lo que habíamos platicado, de las etapas de un procedimiento tradicional. Pues la primera era la consulta, el segundo pues, se reunían los ministros, que son la parte suprema, administradora del tratado, y luego el panel y luego las represalias. El protocolo modificatorio del protocolo del TELMEC elimina la reunión de la comisión y te vas de las consultas directo al panel. Ahora, como decíamos, pues en el capítulo 23 del TEMEC está todo el contenido laboral, está el anexo. Este anexo es precisamente esta reforma laboral que hace la administración actual, donde se establece un nuevo sistema de justicia laboral, donde se fortalece la democracia y la libertad sindical a través del voto personal libre, directo y secreto, y viene todo este tema de la ratificación de los contratos colectivos de trabajo. Además, bueno, se crea, finalmente se desvinculan las juntas de conciliación y arbitraje del ámbito federal, ya dejan de estar en el Ejecutivo y pasan a ser tribunales en materia laboral ya del Poder Judicial. Y ese es parte del proceso. Aquí, digo, no voy a entrar a detalle en eso, pero aquí, como pueden ver, se empieza con la reforma en el 2020, viene la pandemia, esto afecta mucho el proceso que ha llevado la Secretaría del Trabajo en la transformación de las juntas de conciliación a los tribunales y al registro y al centro del registro. Pero bueno, pues esto es un poco cómo ha ido avanzando la reforma laboral, la implementación de la reforma laboral. Ya estamos en la tercera etapa, ya poco retrasados, pero sé que siguen trabajando para lograrlo. Ahora, el TEMEC y el protocolo modificatorio tienen 4 pilares, yo les diría, ¿no? El primero es la libertad de asociación y negociación colectiva. Este es fundamental, porque este es el único pilar al que el mecanismo laboral de respuesta rápida está sujeto. Estos son los únicos 2 principios que, de entrada, pueden ser motivo de una disputa en materia del MRL, ¿no? Los otros son principios laborales también, pero no están en el ámbito de aplicación del mecanismo de respuesta rápida, que es la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil, de todas sus formas. Obviamente la discriminación en el empleo y la ocupación, pero todos son al final del día principios de la OIT. ¿Cuáles son los riesgos que vemos? Ya cuando combinan los principios con el riesgo del mecanismo laboral de respuesta rápida, es precisamente, uno, bueno, pues el trabajo infantil. 2, la presunción de la carga de la prueba. O sea, es decir, recuerden que aquí vamos a ser culpables hasta que demostremos lo contrario. Y el otro es un concepto que está previsto en el tratado, que es la prohibición de importación de mercancías producidas en su totalidad con trabajo forzoso u obligatorio, incluido trabajo infantil. Y aquí el gobierno de los Estados Unidos tiene un mecanismo en aduanas donde la autoridad aduanera puede, a raíz de una queja, incluso anónima, cerrarle a una instalación específica la frontera a la exportación de sus productos si se encuentran elementos de que fueron producidos parcial o totalmente con insumos de mercancías producidas con trabajo infantil o trabajo forzoso. Ese es uno de los riesgos que también podemos ver. Ahora bien, ¿cómo funciona? Y aquí, bueno, pues les voy a dar más un contexto general. Es un mecanismo inédito, realmente no existe en ninguna parte y ojalá no existe en ninguna otra, no porque no se respeten los derechos laborales, sino por la parte procedimental, porque es muy expedita,
porque la empresa no tiene los recursos necesarios para defenderse. Procedimental o legalmente hablando, tiene algunos cuestionamientos importantes, como el tema de la carga de la prueba, como el tema de que se puedan utilizar documentos anónimos o quejas anónimas y que no sepas quién te acusó, etcétera. Solo aplica, como lo habíamos dicho, en el derecho de asociación y negociación colectiva. Un dato interesante es que la sanción, si llegáramos a la etapa final, donde hay una sanción arancelaria a la empresa, al exportador, no es sobre el exportador per se, sino sobre la empresa, la instalación cubierta. O sea, ahorita vamos a ver varios casos que hay, pero vamos a agarrar el primero que hubo, que es General Motors. La disputa fue en la planta de Silao por la disputa en el contrato colectivo. No todos los coches de General Motors de exportación están sujetos a una sanción. Los de Silao, los que se producían en Silao y salían de Silao, son los que estarían sujetos. ¿Sí? Ahora, en el punto 4, este es importante, en principio solo aplica el mecanismo de respuesta rápida a libertad de asociación y negociación colectiva, pero se puede expandir a otros principios. Este se puede utilizar en otros principios si se demuestra que hubo una violación a través de un procedimiento tradicional de arbitraje. Y bueno, hay una válvula de escape que es si hay muchos mecanismos, si se utiliza mucho este mecanismo y se utiliza de manera frívola, la contraparte puede acusar de abuso, de mala fe, de uso de mala fe del mecanismo y frenar el uso del mismo. ¿Sí? Eso, aquí vamos a ver lo que dice un poco el contexto del artículo 31, del anexo 31, que te dice, el mecanismo laboral de respuesta rápida aplica cuando una parte considere de buena fe que los trabajadores de una instalación cubierta, por eso no aplica ni a un sector ni a la empresa en general, sino a una planta productiva, que a estos trabajadores se les ha negado el derecho a la libre asociación y negociación colectiva. Ahí están los únicos dos principios consagrados. Conforme a las leyes, pues las leyes mexicanas en este caso, y conforme a los principios de este tratado, ¿sí? Que son los principios laborales de la OIT que hemos revisado. Ahora bien, esto, digo, no me voy a tomar más tiempo en esto, es simplemente cómo se lleva a cabo la primera, si hay una disputa entre dos. Esto es en el mecanismo tradicional, no en el mecanismo laboral de respuesta rápida. Cómo se eligen. Esto es lo que resuelve el protocolo, que es la fluidez entre una disputa y la integración de un panel. Cuando se da entre dos partes, o sea, cuando se da entre dos de los países, hay un mecanismo. Cuando se da entre tres, hay un mecanismo diferente. Pero bueno, en esta parte no me voy a detener mucho. Este es el mecanismo de respuesta rápida. Aquí, como yo les dije, prácticamente en 85 días podemos tener una resolución. ¿Qué significa? Bueno, pues hay una sospecha, hay un inicio. Si en el inicio nosotros decimos, oye, sí, hay una sospecha fundada, vamos a revisar, pues nos vamos a la revisión y al intento, y vamos a intentar reparar el problema. Si intentamos reparar el problema y no se logra, pues va a haber una denegación, puede haber una denegación de beneficios. Si no hay denegación de beneficios, pues nos podemos ir a la verificación y a una determinación del panel. Si hay denegación, tiene que haber un curso de acción para reparar el daño, para que la empresa resarza. Ya vamos a suponer que fue un conteo, bueno, pues que vuelva a emitir las boletas para que se haga una nueva elección de sindicato o de representantes y se propongan medidas de reparación. Y si no hay revisión, bueno, pues no hay medidas de reparación, hay una solicitud de la demandada y pues se va prácticamente a la verificación y a una determinación del panel. O sea, es decir, prácticamente nos podríamos ir en rebeldía, ¿no? Lo que le damos en rebeldía es, pues que no contestaste, que no diste permiso, que no diste opciones y por tanto, pues se te declara culpable por no haberte defendido. ¿Cuáles son los casos que hoy se han presentado?
y los puse en orden cronológico un poco para que veamos los tiempos. Estamos hablando que de julio del 2020 que entró en vigor el tratado, el primer caso llega en 2021 a la planta precisamente de General Motors en Silao. En junio de 2021 contra Tridonex, que ya las dos se resolvieron. En mayo del 22, curiosamente un año después, se van contra una autopartera que es Panasonic Automotive Systems de México, en Reynosa. Luego se van contra Texid, Hierro de México, una fundidora en frontera en Coahuila. Y ahorita están con una de manufacturas BU en Piedras Negras, Coahuila. Y este es pues un poquito los tiempos, como se han ido presentando los casos. Ahora aquí, pues ahí dice el uso de buena fe. Pues sí, ¿qué pasa cuando hay un abuso, yo diría, de este mecanismo de respuesta rápida? Pues una de las partes reclama ante un panel arbitral, al tradicional, que hay un abuso, que sea una pauta persistente de otra de las partes que provoca una disrupción en el comercio. Y eso, si el panel resultara convencido de los argumentos, podría frenar el uso, impedir el uso de este mecanismo al demandante por un periodo de tiempo y una compensación en dado caso. Ahora, cuando hablábamos de expandir los dos principios consagrados en el mecanismo o tutelados por el mecanismo laboral de respuesta rápida, yo les decía, eso es en principio, o sea, eso es lo que hoy por hoy el protocolo prevé. Sin embargo, tú puedes llevar una disputa, un caso tradicional, un procedimiento tradicional, por ejemplo, por una cuestión de violencia contra los trabajadores. Vamos a suponer que Estados Unidos lleva a México a un caso de violencia contra los trabajadores, un caso general, suponiendo el caso del sindicato de Telmex, ¿no? Que hubiera violencia contra los trabajadores o algo así. Y resultara cierto que hubo una violencia a los trabajadores, que es un principio tutelado por el capítulo 23, el capítulo laboral, que gana Estados Unidos el panel. Esto es un caso hipotético, obviamente. A partir de esa decisión del panel, Estados Unidos tendría derecho a utilizar el mecanismo laboral de respuesta rápida hasta por 2 años o hasta la conclusión de la revisión del TMEC, que hay una cláusula de revisión sexenal en el tratado, por los casos de violencia contra trabajadores. Entonces, eso es cuando hablamos de la expansión. En ese caso es cuando hablamos de la expansión de reclamaciones y del uso del mecanismo rápido laboral de respuesta rápida en esta materia. Ahora, esto, siendo transparentes, Estados Unidos ha puesto mucho énfasis en el tema laboral, ha invertido recursos, yo les diría, humanos, materiales, para la observancia y la vigilancia de los temas. No sé si debiera regresarme aquí, que veo 2 preguntas ya en el chat. Aprovecho para saludar a buenos amigos, a Heder, a Pepe, a Sagnite, pero no sé si quieran que revisemos las preguntas al final. Yo creo que ya no me tardo más de hora y media. O las vemos de una vez. Yo creo que las vemos al final, Salvador. Perfecto. O si tienes, tiene injerencia en el punto que estás tratando, si quieres responderla con todo gusto, ¿eh? Es tu panel y tú eres el dueño del tiempo y de todo esto. Perfecto. Mira, hay varias preguntas de Fernando, entre Sí. ellas, en el caso de la denuncia de Estados Unidos y Canadá para el tema de la reforma energética, preguntan si México está violando. Bueno, pues eso va a ser una decisión del panel. Lo cierto es que México está expuesto a una potencial sanción comercial de por 31,000 millones de dólares, que es la inversión que hay hoy en el país.
lo cierto es que el compromiso en materia energética en el tratado no es un compromiso consagrado únicamente en el capítulo de energía. Es una obligación transversal que está en muchos capítulos y por lo tanto, cuando México pretende implementar una reforma energética que va contra dichos principios, se genera una violación al tratado. Entonces, México, pues potencialmente sí tiene un caso difícil que tendrá que defender. ¿Cuántas denuncias del mecanismo de solución se han presentado? 5, las acabamos de ver, en materia laboral. Se han ido resolviendo. La verdad es que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía han hecho una labor de acercamiento con las empresas para resolverlo. Y el tema de cómo se llevan a cabo las consultas, pues básicamente las consultas, digo, prepandemia, pues las partes acordaban una reunión o varias reuniones técnicas y trataban de desahogarla. Si no se desahogaba en la parte técnica, pues los ministros se reunían presencialmente para discutir y encontrar una solución. Con la pandemia, pues eso transitó a la parte virtual y creo que hoy por hoy muchos de los casos que México defiende se llevan a cabo de manera virtual. Y bueno, pues creo que la última pregunta también es en materia energética, pero pues realmente es un caso, en curso, es un litigio en curso. Es apenas la primera etapa, o sea, estamos hablando que tienen 75 días para desahogar la etapa de consultas. No va a haber, recuerden una cosa, en el TEMEC no hay reunión de la comisión, aquí ya los secretarios no se van a reunir. Si en 75 días no encontramos una solución, nos vamos directo, es más, pues aquí como lo teníamos en las láminas, aquí nos vamos directo al panel. O sea, se hace la consulta 75 días, no hay reunión de la comisión, nos vamos al panel y en un año, a más tardar, ya prácticamente habría una decisión. Ahora bien, lo que yo les decía de la estructura de Estados Unidos, lo que ha hecho Estados Unidos para vigilar, para tener esta observancia de los compromisos laborales en México, del cumplimiento de los compromisos laborales en México, ha creado 3 grandes, yo le diría, cuerpos colegiados, ¿no? El primero es un task force, es un grupo de trabajo de la administración. Participan desde aduanas, Departamento de Trabajo, Departamento de Comercio, obviamente la Oficina del Representante Comercial, o sea, un organismo colegiado multisecretarial o multidepartamental, interdepartamental, yo diría más bien, de Estados Unidos, para revisar cómo va México implementando la reforma laboral. El segundo es un organismo, es otro cuerpo colegiado donde participa el Congreso, hay congresistas designados y representantes del gobierno de los Estados Unidos que revisan cómo están dando cumplimiento. Y el tercero es todo todo el cuerpo diplomático que asignó Estados Unidos para reforzar la oficina laboral en México, en su embajada, y poder estar supervisando o revisando lo que está haciendo México y las empresas para cumplir con sus compromisos. Ahora, ¿cómo es la estructura de Estados Unidos? Bueno, pues, un poco lo que yo les decía. Este es el cuerpo interdepartamental de los Estados Unidos. El chairman o el presidente, el líder de este grupo interdepartamental es el Departamento de Seguridad Nacional, pero participa el Departamento de Justicia, que viene a ser como el procurador, el fiscal general, en el caso de México. Participa el Departamento de Estado, obviamente por las cuestiones diplomáticas, el Departamento de Trabajo porque es un tema laboral, el representante comercial porque es el que vigila el propio tratado, y tenemos al Departamento del Tesoro, que viene a ser como la Secretaría de Hacienda, que es el que pone los recursos precisamente para este tipo de casos. Y a lo que nos lleva es, tenemos
en México y en el sector privado que ser muy vigilantes de lo que está sucediendo al interior de las empresas, porque si hoy no somos una empresa afectada, puede ser que mañana sí, y tenemos que estar muy vigilantes del respeto de los derechos laborales. Es una situación, yo diría, complicada para el sector privado, para el sector empresarial, porque entran en conflicto, por un lado, yo les diría un poco para concluir esto, por un lado entra en conflicto los principios de la OIT, por ejemplo, el tema de no intervención en la libertad sindical. Hay un convenio de la OIT donde los empleadores no deben intervenir en la vida sindical o la libertad sindical de los trabajadores. Pero por otro lado, en caso de una disputa entre sindicatos, acaba pagando los platos rotos el empleador, porque entonces lo acusan de violentar la libertad sindical. Y lo más complicado aún es que el empleador se enfrenta a yo diría, dos etapas muy complicadas. La primera es que de facto, o más bien de entrada, lo hacen culpable, porque el tratado dice que eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Número dos, te pueden acusar de manera anónima, puede haber un testimonio anónimo y eres culpable de un testimonio anónimo. O sea, alguien te acusó anónimamente y esto puede ser utilizado en tu contra y no te puedes defender porque no sabes quién te acusó. En materia penal, para aquellos que se dedican a la materia penal, pues si alguien te acusa, te tienen que decir quién te acusó, de qué te acusó, por qué te acusó y cuándo te acusó. Porque si no, no te podrían meter a la cárcel o abrirte un procedimiento penal. Aquí sí te lo abren, un mecanismo laboral de respuesta rápida, aunque no sepas quién te acusó porque se acordó que puede ser anónima la denuncia. Y el otro principio grave, o el otro tema que es delicado, es que la empresa no se puede defender por sí misma. Como es una disputa entre estados, este mecanismo laboral de respuesta rápida está en un anexo al capítulo de solución de controversias entre estados. La disputa es entre estados, o sea, son los países, son los funcionarios de gobierno los que, por un lado, presentan la denuncia y por otro lado, o bueno, más bien aceptan la denuncia y presentan la reclamación en contra del otro país. Y el país demandado es el funcionario de gobierno es el que tiene que defenderlo. Entonces, la empresa solo le queda casi que aportar los elementos y tratar de defenderse a través de su abogado, que es el gobierno, su gobierno. Entonces ponen a la empresa en una situación un poco más difícil de lo que sería. Entonces, pues, esto es un poco, ahora sí que una probadita de lo que hemos visto del mecanismo laboral de respuesta rápida, con una visión, digamos, de todos los mecanismos que trae el propio tratado, que prevé el tratado y que permite resolver las controversias entre los países, ¿no? Qué interesante, pues como dijiste en un principio, Salvador, estás invitado para el próximo y vamos a analizar un poquito más la cuestión esta controversial de una parte del trabajo infantil que es ancestral en México, ¿eh? Definitivamente es ancestral y como dices, generacional y todo, y viene de todo, pero también además la cuestión energética. Muchas gracias. Isaí, si me apoyas, por favor, con reconocimiento. Y pues de parte de Trade and Law College, Trade and Law Custom, Magazine México, Magazine de Trade and Law, pues otorgamos el presente reconocimiento en Hagamos un trueque al licenciado Salvador Béjar Lavalle por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Los mecanismos de respuesta rápida en materia laboral. Este día 25 de julio del 2022, firma nuestro fundador, CEO, director, presidente y todo lo que tú quieras, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, y la maestra Daniela Martínez, nuestra directora general de TLC Magazine México. Muchas gracias, te lo debemos llevar
por vía virtual, por correo. Y Salvador, muchas gracias por este trueque y felicidades. Fue algo muy instructivo, nos llegó. Yo creo que nos vamos a ver en el siguiente para ver qué es lo que pasa con lo demás.